San Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta el 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque hemos podido cantar de tu amor, hemos podido cantar de tu gracia, hemos podido considerar a aquel que entregó su vida por nosotros. Hemos podido, Señor, proclamar las grandezas de tu ser, de tu naturaleza en esta mañana. Y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra para ver la grandeza de Cristo, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y nos acercamos, Señor, con reverencia, nos acercamos, Señor, con humildad, sabiendo que necesitamos de tu Espíritu para entender lo que tu palabra nos quiere decir. Y en esta mañana pedimos, Señor, que todos los que estamos oyendo esto hoy podamos ser iluminados por tu Espíritu, para poder conocer más a Cristo, para poder entregarnos a Cristo, para poder tener a Cristo como Señor de nuestras vidas. Usa mi vida, Señor, para hablar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas los últimos meses, hemos estado hablando acerca de diferentes aspectos de, por así decirlo, los fundamentos de la fe cristiana. Hemos hablado de la Biblia, que es la autoridad de Dios, que viene de Dios y que Dios nos la ha dado para que podamos saber lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Hemos hablado acerca de Dios, su poder, su eternidad, su infinitud, diferentes aspectos acerca de Dios. Y en las próximas semanas estaremos hablando acerca de Jesús, acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque no ha habido otro personaje que ha impactado el mundo entero en toda la historia como Jesús el Cristo. No ha habido. La historia de la humanidad se ha dividido con la vida de Jesús antes de Cristo y después de Cristo. Y muchos pensadores, muchos filósofos, muchas sectas religiosas veneran a este Jesús, respetan a este Jesús, citan los dichos de Jesús, hasta lo tienen en un lugar muy elevado. Voy a citarles unas palabras de un personaje grande en la historia. En los 1700 había un guerrero, un conquistador francés que se llamaba Napoleón. Muchos han escuchado quizás de este Napoleón. Este Napoleón era un conquistador. Él tenía un imperio grande porque había conquistado muchas cosas, y en una ocasión se encontraba exiliado en un lugar, y estando ahí se le atribuyen estas palabras a este hombre que se llamaba Napoleón. Dijo él: Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado grandes imperios. Pero ¿de qué dependen estas creaciones de nuestro genio? De la fuerza. Solamente Jesús fundó su imperio en el amor. Y hasta este día, millones morirían por él. Eso es una realidad. Hasta hoy, muchos mueren por la causa de Cristo. Sigue diciendo él: pienso que comprendo algo de la naturaleza humana y te digo, todos estos fueron hombres y yo soy un hombre, pero ningún otro es como él. Jesucristo es más que un hombre. He inspirado multitudes con tal entusiasta devoción que hubieran muerto por mí,
Pero para hacer esto fue necesario que estuviera visiblemente presente con la influencia eléctrica de mis miradas, mis palabras, de mi voz. Nota lo que dice: yo he inspirado a muchos, pero yo tenía que estar ahí para inspirarlos. Cuando vi hombres y les hablé, encendí la llama de la devoción en sus corazones. Pero solamente Cristo ha tenido éxito en levantar las mentes de los hombres hacia lo invisible, lo que se vuelve insensible a las barreras del tiempo y el espacio. A través de una cima de 1800 años, Jesucristo hace una demanda más que difícil de satisfacer. Han pasado 1800 años, dice, y Jesús demanda algo que es difícil de hacer. Sigue diciendo: pide lo que un filósofo puede buscar a menudo en vano a manos de sus amigos, o un padre de sus hijos, o una novia de su esposo, o un hombre de su hermano. Pide el corazón humano. Lo desea tener totalmente para Él. Lo demanda incondicionalmente, y al momento su petición es complacida. Maravilloso. En desafío al tiempo y al espacio, las almas de los hombres, con todos sus poderes y facultades, se vuelven una anexión del imperio de Cristo. Las almas de los hombres se anexan, se unen al imperio de Cristo. Todos los que sinceramente creen en Él experimentan ese amor extraordinario y sobrenatural hacia Él. El fenómeno es incontable. Está también más allá del alcance de los poderes creativos del hombre. El tiempo, el gran destructor, es impotente en extinguir esta llama sagrada. Note lo que dice: el tiempo no puede extinguir la devoción de aquellos que creen en el Señor Jesucristo. No puede. El tiempo no puede ni extinguir su fuerza, ni poner límite a su alcance. Esto es lo que más me llama la atención, y he pensado muy a menudo en ello. Esto es lo que me prueba muy convincentemente la divinidad de Jesucristo. Nota lo que dice este gran hombre en la historia de la humanidad. Dice: yo soy un hombre y he hecho muchas cosas, pero nadie es como Jesús. Nadie es como Él, que demanda el corazón del hombre y lo tiene. Y ese corazón, aunque no ve a Dios, está dispuesto a morir por este Cristo. Esto, dice Él, esto que está más allá del alcance de la fuerza humana, esto me demuestra a mí, dice Él, de la divinidad de Jesucristo. Y hay otros ejemplos que podemos citar. Este Jesús es el personaje que ha impactado, ha influenciado más la historia de la humanidad que cualquier otro personaje. Y aunque muchas religiones lo veneren, lo respeten, lo tengan en lugar elevado, solo la iglesia cristiana reconoce el verdadero lugar que le pertenece a Cristo. Solo la iglesia cristiana reconoce el verdadero lugar que le pertenece a Cristo. Nuestra fe está fundamentada en la persona y en la obra de Jesucristo, quien es y qué ha hecho. Y es menester, es esencial que cada uno de nosotros sepa quién es este Jesús. Es importante que cada uno de nosotros sepa quién es este Jesús. No el Jesús de las películas, no el Jesús de la televisión, no el Jesús de la cultura, no el Jesús de la religión, sino el Jesús verdadero revelado en la Biblia. Ese Jesús. Ese Jesús necesitamos conocer. ¿Por qué? Podemos dar dos razones. Podemos dar muchas razones, pero podemos dar dos razones. Primero, no tenemos vida si no conocemos y creemos en este Jesús. Porque es esencial que nosotros conozcamos quién es este Jesús, porque no tenemos vida si no conocemos y no creemos en este Jesús. Note lo que Juan dice ahí en Juan, en el capítulo 20. Juan da la razón por la cual escribe su evangelio. Y en su descripción dice lo siguiente: San Juan, capítulo 20, versículo 31.
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que Juan escribió, y por así decirlo, lo que toda la Biblia describe acerca de Jesús, se escribe para que el ser humano conozca y crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo pueda tener vida en su nombre. Nuestra vida depende de nuestro conocimiento y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Número 2. Que aún teniendo vida eterna, las cosas de este mundo no se vuelven insignificantes hasta que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Piensen eso. Aunque tengamos vida eterna, las cosas de este mundo no se vuelven insignificantes hasta que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a leer otro pasaje en Filipenses, capítulo 3. Porque a veces nosotros, hermanos, aunque somos cristianos y tenemos vida, vivimos como que Jesús no es importante, como que Él no es significante, como que Él no es precioso, y las cosas de este mundo son más preciosas, son más significantes. Y lo que la Biblia nos enseña es que hasta que conozcamos la grandeza, la majestad, lo grande, lo precioso que es Cristo, todo lo demás no va a ser insignificante, hasta que llegamos a ese crecimiento de conocimiento. Note lo que dice Filipenses 3, y este es el apóstol Pablo hablando en el capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántas cosas antes me eran ganancia, pero ahora las tengo como pérdida por amor de Cristo? Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo tengo como pérdida. Estoy dispuesto a perderlo todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa palabra basura es fuerte, porque como la Biblia la Biblia lo traduce en una manera respetuosa, por así decirlo. Porque lo que esa palabra basura significa literalmente es excremento. Es excremento. La palabra griega que traduce en basura, lo que literalmente significa es excremento. Es lo que hacemos cuando vamos al baño. Y lo que Pablo está diciendo es que todo lo tengo como excremento comparado a Cristo. Comparado a Cristo. El versículo 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y versículo 10, a fin de conocerle. Tengo todo por basura, todo es excremento comparado al conocimiento y la gloria de Cristo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué queremos que se nos quede con eso? Que hasta que usted y yo crezcamos en el conocimiento de Cristo, quién es, su grandeza, su majestad, su excelencia, no tendremos por basura las cosas de este mundo. Pero a veces, porque no tenemos ese conocimiento de Cristo, a veces las cosas de este mundo, algunas de ellas las tenemos no por basura comparado a Cristo, las tenemos más elevadas de lo que deben de ser. Por eso es importante llegar y crecer en el conocimiento de Cristo Jesús.
las próximas semanas haremos un intento de eso. Y habiendo dicho eso, que vamos a ver las excelencias de Cristo las próximas semanas, regresamos al pasaje que leímos, San Juan capítulo 1, versículo 1. Uno de los pasajes más extraordinarios, poderosos, que hablan acerca de Cristo. Y cuando hablamos acerca de Cristo, la historia de Cristo no comienza en el pesebre. La historia de Cristo no comienza en la Navidad, sea cual día que sea. No comienza ahí. La historia de Cristo comienza mucho más antes. Y es lo que veremos hoy. Porque no comenzamos la historia de nuestro Salvador en el pesebre. Comenzamos la historia de nuestro Salvador en la eternidad pasada. Y estos versículos que hemos leído nos demuestran ciertas características, ciertas verdades de Cristo que necesitamos saber. Y este primer versículo contiene 3 afirmaciones que son cruciales para la enseñanza cristiana. Y el apóstol Juan introduce el verbo. Noten lo que dice el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan introduce el verbo. El verbo es una palabra que se traduce palabra, pensamiento, la razón, la lógica. Y lo que Juan usa este término, se cree, porque este término de verbo era conocido a los judíos y era conocido a los griegos, y por lo tanto iban a tener algún concepto de lo que Juan estaba diciendo, pero Juan lo eleva mucho más alto de lo que ellos pensaban. Este verbo es Juan quien usa esta designación, es el único que lo usa en la Biblia. Lo vemos en este capítulo 1, versículo 1. El verbo, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo vemos en el versículo 14, en ese mismo capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo vemos en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Lo puede buscar o lo puede anotar como usted quiera. Pero en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan escribiendo su carta, dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan también lo usa en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13. Hablando de un personaje en un caballo blanco que desciende de las nubes. En el Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el verbo de Dios. El verbo de Dios. Juan es el único que usa ese término para hablar de este personaje, el verbo de Dios. Y la pregunta para nosotros, para comenzar, es: ¿quién es este verbo? ¿Quién es este verbo? ¿De quién está hablando Juan cuando se refiere al verbo? Regresemos a San Juan. Porque nos dice 3 cosas. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos debemos hacer la pregunta de quién está hablando. ¿Quién es este verbo? Y note lo que dice, este versículo ya lo leímos, pero en el capítulo 1, en el versículo 14, hablando de este verbo, el apóstol Juan dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Y vimos y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo es el que se hizo carne. Este verbo es el unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Versículo 18 de ese mismo capítulo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo
o el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién es este verbo? El que se encarnó, el unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Es el Hijo. ¿Quién es este Hijo? Es el Señor Jesucristo. Este verbo es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Juan introduce su evangelio, introduce hablando de este verbo. Y las tres cosas que nos dice Juan de este verbo en este primer versículo es que en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. ¿Qué está diciendo Juan con eso? ¿De cuál principio está hablando Juan? ¿A qué nos hace recordar? ¿A qué nos hace pensar con esas primeras palabras en el principio? Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, lo que Juan está diciendo, en ese principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el verbo ya estaba. En el principio era el verbo. Cuando el tiempo comenzó, cuando la historia comenzó, cuando la creación comenzó, el verbo ya estaba allí. ¿Y por qué estaba el verbo allí? Porque el verbo ya existía cuando todas las cosas fueron creadas. En el principio era el verbo. Y la razón por qué el verbo ya existía cuando todas las cosas fueron creadas es que el verbo es eterno. El verbo es eterno. ¿Quién es el único que es eterno? Dios. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Y es lo que va a decir después. Pero lo primero que quiere decirles a sus oidores y a nosotros es que este verbo, cuando todas las cosas fueron creadas, este verbo ya estaba allí. Porque este verbo es eterno. Este verbo ya existía. Note cómo Juan desarrolla esta verdad. Vamos a ver dos pasajes, uno en Juan y uno en Miqueas. Note lo que dice San Juan, capítulo 8. En Juan capítulo 8, Jesús está teniendo una discusión con los judíos. Y Jesús les dice a ellos que Abraham se gozó de ver su día y lo vio y se alegró. Y ellos le preguntaron: tú ni tienes 50 años y dices que has visto a Abraham, y Abraham existió hace siglos. Y note lo que dice en el versículo 56 del capítulo 8. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Versículo 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era. ¿Dice yo era? No dice yo era. Lógicamente, pudiera haber dicho: antes que Abraham fuese, yo era. Pero no dice yo era. ¿Qué dice? Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Por qué es significante esa expresión? Recuerde que está hablando con los judíos. Está hablando con los judíos. Y para los judíos, ¿cómo se les había revelado Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué les había dicho Dios en Éxodo capítulo 3? Cuando Moisés le dice: ellos me van a preguntar quién te envía y quién les digo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Yo soy. Diles que yo soy, te ha enviado. Y lo que estaba haciendo Jesús es que estaba diciendo: ese yo soy de Éxodo 3, yo soy. Y se estaba identificando como el Dios del Antiguo Testamento, que siempre ha existido, el que existe en sí mismo. Antes que Abraham fuese,
No dijo yo era, pudo haber dicho yo era, yo fui. No, dijo yo soy. Porque se estaba identificando con el Dios de los judíos. Yo soy. ¿Y qué pasó con ello? Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué tomaron piedras para arrojárselas? No eran niños traviesos en el estacionamiento que levantan piedras para tirar. No era eso. La intención de ellos era matarlo. ¿Por qué cree que tomaron piedras para arrojárselas si él simplemente dijo antes que Abraham fuese yo soy? Se los dejo colgado. Vamos a regresar a esa pregunta. En Miqueas, un profeta menor del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5 es una profecía del niño que iba a nacer en Belén de Judea. Pero desde Miqueas comienza a decir algo más de este niño que iba a nacer en Belén de Judea. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice lo siguiente: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Dónde nació Jesús? Belén de Judea. Siglos antes Dios había profetizado que de Belén iba a salir el que será Señor en Israel. Y note la siguiente frase: y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Y su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad. Y hay más versículos, pero cito esto no simplemente para determinar de que la Biblia nos presenta a este Jesús como uno que no comienza en el pesebre, este verbo, este hijo de Dios, este unigénito del Padre, que no comienza en el pesebre, sino que sus días son desde la eternidad. De que antes que Abraham fuese, yo soy. Y querían apedrearlo. Entonces, en San Juan 1:1, en el principio era el verbo. Cuando la creación comenzó, ya estaba el verbo, porque el verbo es eterno. Pero ¿qué más nos dice Juan acerca de este verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Este verbo que ya existía cuando la creación comenzó, este verbo era con Dios. Habla de un lugar exaltado, habla de que no simplemente estaba en la presencia de Dios, sino que estaba cara a cara con Dios, que estaba íntimamente relacionado con Dios. Y aquí debemos entender que cuando habla de Dios, habla del Padre. Es lo que vemos en San Juan, es lo que vemos en el Nuevo Testamento. El verbo era con Dios, el verbo era con el Padre. Este verbo es eterno, este verbo estaba con Dios. Note lo que dice Juan ahí mismo en Juan, en el capítulo 17. San Juan 17, 5. Jesús hablando ya su oración intercesora antes de ir a la cruz. Note las palabras que usan en San Juan 17, 5. Bueno, 4 y 5. 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo
conmigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque el verbo era con Dios. Estaba con Dios, estaba con el Padre. Pero también nos dice que además de que este verbo es eterno, este verbo estaba con Dios, también se nos dice que este verbo era Dios. Este verbo es eterno. Este verbo estaba con Dios, pero también se nos dice que este verbo era Dios. Como dijimos la semana pasada, la Biblia nos presenta una distinción entre este Dios y este verbo, entre este Padre y este Hijo. Nos presenta una distinción y al mismo tiempo nos presenta que este verbo era Dios, que habla de su divinidad, que habla que el verbo es verdadero Dios, que no es inferior, que no es una criatura, sino que este verbo es verdadero Dios. Y recordamos, hermanos, que esta es una declaración extraordinaria para un pueblo que cree que solamente hay un Dios. Recuerden lo que vimos la semana pasada, que la Biblia es clara de principio a fin de que hay un solo Dios. Y el Nuevo Testamento testifica que el verbo de Dios es Dios. Y al mismo tiempo estaba con Dios. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Primero, porque necesitamos saber el verdadero Cristo, el Cristo de la Biblia. Este verbo que se hizo carne, existió desde la eternidad, estaba con Dios, el Padre, y al mismo tiempo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también es importante por eso. Porque tarde o temprano, si no le ha sucedido, alguien va a llegar a su casa. Usualmente son dos personas que le va a tocar la puerta y van a ir a ver quién es. Y muchas veces no les abrimos la puerta porque no queremos hablar de la Biblia o porque no sabemos qué decirles. Pero van a venir, van a tocar la puerta y van a ser personas de una religión, una secta, un grupo que se llaman los Testigos de Jehová. Y los Testigos de Jehová, los Testigos de Jehová tienen una Biblia que han cambiado ciertas cosas. Porque los Testigos de Jehová, la doctrina de los Testigos de Jehová, la enseñanza de los Testigos de Jehová enseñan que Jesús no es eterno. Enseñan de que Jesús no es el Dios todopoderoso. Enseñan de que Jesús es Dios, pero es un Dios más pequeño, más inferior, más limitado. Solamente Jehová es el Dios todopoderoso. Jesús es la creación. Es lo primero que Dios creó, fue Jesús. Y le van a tocar la puerta. Y le van a enseñar en la Biblia. Y van a decir, mire lo que dice ahí en San Juan 1:1. Y la Biblia de ellos dice lo siguiente. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Es lo que dicen ellos. El verbo era un Dios. No el verbo era Dios, igualándose al Dios eterno, sino que era un Dios que fue creado por el Dios eterno. Fue lo primero que Dios creó y de ahí Él creó todas las cosas. Entonces, para los Testigos de Jehová, Él fue creado. Él no es el Dios todopoderoso. Aún va a encontrar en sus enseñanzas que Jesús es el arcángel Miguel del Antiguo Testamento. Es el arcángel Miguel. Note dos preguntas que ellos hacen y ellos contestan en sus escritos. Una pregunta que hacen ellos: ¿cómo muestra la Biblia que Jesús es el Hijo más querido de Jehová? Note lo que dice. ¿Cómo muestra la Biblia que Jesús es el Hijo más querido de Jehová? No que Jesús es el Hijo de Dios, sino es el Hijo más querido, porque tiene otros hijos, pero es el más querido de Jehová. Note lo que dicen ellos. Por muchas razones. Jesús es el Hijo más querido de Jehová. Por muchas razones Jesús es el Hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación. Lo veremos en las próximas semanas. Pues Él fue lo primero que Dios creó. El verbo fue lo primero que Dios creó. ¿Es eso lo que la iglesia cristiana cree?
no. Si tenía una duda, la respuesta es no. La iglesia no cree que Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, fue lo primero que Dios creó. No, no. Y lo vamos a ver un ratito. Sostenemos que Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador, pero la doctrina de los testigos de Jehová es que Jesús es lo primero que Dios creó. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el Hijo unigénito. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. Es el único a quien Dios creó directamente. ¿Y quién creó a Adán? ¿No dice la Biblia que Dios lo formó con sus manos? Pero la literatura de ellos dicen que el Hijo fue el único a quien Dios creó directamente. Luego sigue diciendo otra pregunta. ¿Qué pruebas tenemos de que el Hijo primogénito no es igual a Dios? ¿Es el Hijo primogénito igual a Dios como algunos creen? Nosotros creemos eso. Están hablando de nosotros. Como algunos creen. Eso no es lo que la Biblia enseña. Como vimos en el párrafo anterior, el Hijo fue creado. Por lo tanto, es obvio que tuvo un principio. Mientras que Jehová no tiene ni principio ni fin. Nota eso. El Hijo tuvo un principio, pero Dios no tiene principio. Al Hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratar de igualarse a su Padre. La Biblia enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo. Solo Jehová es el Dios todopoderoso. Por consiguiente, no tiene igual. La Biblia también enseña que Jesús fue creado por Dios, de modo que lo llama Hijo de Dios. ¿Ha escuchado esto usted antes? ¿Ha hablado con una persona que cree estas cosas antes? Por eso es importante examinar lo que la Biblia dice acerca de este Jesús. En el principio ya estaba el Verbo. Cuando las cosas comenzaron a ser creadas, ya estaba el Verbo, porque el Verbo no fue creado. Él ya estaba. Él estaba con Dios. Juan 17 nos revela que estaba en la gloria del Padre, pero al mismo tiempo Él era Dios. No un Dios como que hay otros dioses, no. Él era Dios. Él era Dios. Y como dijimos la semana pasada, de que hay cosas misteriosas en la Biblia que no vamos a entender, pero las afirmamos porque es lo que la Biblia dice. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por eso es importante entender lo que la Biblia nos enseña y lo que afirmamos y enseñamos acerca de este Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 2 nos dice, este era en el principio con Dios. Existía en el principio, no debido a que tuvo algún principio como criatura, sino porque es eterno. Y lo que Juan afirma aquí, en estos primeros versículos, es la raíz de mucha oposición y persecución de Jesús en los evangelios. Recuerda la pregunta, ¿por qué levantaron piedras para apedrearlo? Note conmigo diferentes pasajes en Juan. Note San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Haciéndose qué? Haciéndose igual a Dios. ¿Por qué querían matarlo? Porque ellos oían lo que Jesús decía y ellos entendían que Jesús estaba siendo igual a Dios. Note lo que dice el capítulo 10. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por tu blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia que ellos decían? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos escucharon cuando Jesús dijo antes que Abraham fuese: yo soy. Ellos entendieron que se estaba haciendo igual a Dios. Y por lo tanto tomaron piedras para tratar de matarlo. Note lo que dice capítulo 19. Capítulo 19, versículo 7. Ya en su juicio, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Este era el problema grande que tenían con Jesús. Se estaba haciendo igual a Dios. El yo soy del Antiguo Testamento, el Jehová de los ejércitos, Jesús estaba diciendo: yo soy. Y ellos no lo podían aceptar. Ellos no lo podían percibir, ellos no lo podían recibir, y por lo tanto lo querían matar. Entonces Juan nos da esa declaración primordial. En el principio era el verbo, ya existía, es eterno, el verbo era con Dios, tenía una relación íntima, comunión con Dios, el Padre, y el verbo era Dios. Él es eterno, Él es divino. Y regresando a Juan 1:2 dice: este era en el principio con Dios. El versículo 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, ¿a cuáles cosas se está refiriendo? A todas. Cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, todo aquello que fue hecho, por Él fue hecho. Piensen eso. Todo aquello que ha sido creado, que ha sido hecho, por el verbo fue hecho. Pero si el verbo fue hecho, ¿cómo es eso? Si como los testigos de Jehová enseñan de que el verbo fue creado, pero si Él creó todo lo que ha sido hecho, ¿cómo es eso? Cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta de que no puede ser que Él fue hecho si Él es el que creó todas las cosas que fueron hechas. Versículo 3 otra vez: todas las cosas por Él fueron hechas. Dice un escritor: desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil, todas las cosas por Él fueron hechas. A veces bromeamos con Halsey de que cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor por qué dejó las cucarachas, por qué dejó los zancudos, y no me acuerdo qué otra cosa, por qué dejó estas cosas. Él las creó, ¿por qué no se las llevó? Porque no me gustan. Pero desde el ángel más elevado, Satanás, Miguel, Gabriel, todos ellos, hasta el gusano más vil, hasta la cucaracha más vil, hasta el zancudo más vil, Él lo ha creado todo. Y Él es dueño de todo. Colosenses nos dice lo mismo. Veremos este pasaje en otra ocasión, pero lo leemos hoy. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Colosenses 1:15 dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Nota lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él creó todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él es antes de todas las cosas. Entonces, cuando uno analiza la enseñanza, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que dicen que Jesús fue creado, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que Jesús fue creado cuando aquí nos dice Pablo, por Él fueron creadas todas las cosas? Todo lo que ha sido creado, por Él fue creado. Todo. ¿Sabe cómo solucionan el problema? Le agregan una palabra ahí que cambia el significado. Si no me cree, voy a revisarlo cuando salga de este lugar. La Biblia de Dios, la nueva traducción, la traducción del Nuevo Mundo, perdón. Pero este versículo 16, en la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo, cuando dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ellos le añaden una palabra, dice, porque en Él fueron creadas todas las otras cosas. No todas las cosas, todas las otras cosas, porque Él también fue creado. Aunque esa palabra otras no está en la Biblia. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo o todas las otras cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las otras cosas, y todas las otras cosas en Él subsisten. Para afirmar su enseñanza, le agregan palabras a la Biblia que cambian el significado de lo que la Biblia nos quiere decir. Por eso es importante esto, hermanos. Por eso es importante esto. Pero como vemos hoy en San Juan y en otros pasajes de la Biblia, este verbo no fue creado. Este verbo ha existido desde el principio. Este verbo desde el principio estaba con Dios. Este verbo desde el principio era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido creado fue creado sin el verbo, sin el unigénito del Padre, sin el Hijo de Dios, sin el verbo que se encarnó en Jesucristo. No hay. ¿Por qué es importante esta realidad? Como hemos dicho desde el principio, si no conocemos al Cristo de la Biblia, no tenemos vida. No hay vida eterna si no creemos y confiamos en el Jesús, en el Cristo, en el verbo que la Biblia revela. No importa qué tan devoto la persona sea, no importa. Si no es el verbo, el Jesús de la Biblia, no importa. Unos predicadores lo presentan de esta manera. Todos los que están aquí saben quién es Elsie, saben quién es mi esposa. Si yo les comenzara a describir a mi esposa y le dijera a alguien, sí, es una muchacha, es una señora, muchacha, no sé si es señora, es una señorita chaparra, con pelo rubio, con piel blanca, y se llama Elsie, ¿qué dirían ustedes? Está hablando de alguien más, aunque tenga el mismo nombre, pero está hablando de alguien más. Porque la Elsie que es mi esposa no es chaparra, es alta. No tiene pelo rubio, tiene pelo negro. No es de piel clara, es morena. Pero es así lo que hace la gente con Jesús. Que le toca la puerta, les quiero hablar de Jesús, pero ¿de cuál Jesús? Porque puede decir un Jesús, pero si no es el Jesús que me afirma la Biblia, está hablando de otro Jesús. No importa que le llame Jesús, pero que le describa a alguien que fue creado, ese no es el Jesús que yo conozco de la Biblia. Si me describe a alguien que es el arcángel Miguel, Jesús no es un ángel, Jesús creó los ángeles. Los mormones dicen que Jesús es el hermano del diablo, que Satanás y Jesús son hermanos. Ese no es el Jesús que yo conozco. Entonces debemos de tener cuidado de que alguien se nos acerque hablando de Jesús, pero nos está describiendo otro que no es el Jesús de la Biblia. Por eso es importante ver
lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús, porque si no conocemos al verdadero Jesús, no tenemos vida. Porque el que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como la Biblia revela, este tiene vida eterna. ¿Y por qué es importante? Porque si este Jesús eterno, majestuoso, grandioso, no es grande y majestuoso en nosotros, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, todo lo que nos rodea va a tener más valor que este Jesús. ¿Por qué hay personas que están dispuestas a dar su vida hoy por Jesús? Porque han entendido lo grande, lo majestuoso, lo digno que es este Jesús. ¿Y por qué hay personas que se acobardan cuando se les confronta acerca de este Jesús? Porque no han conocido la magnitud, la grandeza, la majestad, lo precioso que es este Jesús. Por eso usted y yo debemos de llenar nuestra mente, nuestro corazón del verdadero Jesús, del Jesús de la Biblia, para que usted y yo podamos decir, como dice Pablo en Filipenses, todo lo tengo por basura, para ganar a Cristo, para conocerlo a Él, para el poder de su resurrección. Todo lo demás será ganancia, pero ahora que conozco a Cristo, todo lo demás es basura. No se compara a la grandeza de Cristo. Este verbo es eterno. Este verbo no tuvo principio. Este verbo estaba con Dios desde la eternidad. Este verbo era Dios. Este verbo creó todas las cosas. Nada de lo que ha sido hecho no fue hecho sin el verbo. Él es el creador de todas las cosas. Y como veremos las próximas semanas, es este verbo eterno que se hizo carne y nació en un pesebre, llorando como un bebé, como cualquier bebé, necesitando que sea alimentado por su madre como cualquier bebé, siendo sus días desde la eternidad. Cuando entendemos quién es Jesús, quién es el verbo eterno, y vemos qué pasó con Jesús en el nacimiento y en la cruz, más majestuoso se hace, porque entendemos, este no fue cualquier personaje, este no fue cualquier ángel, este fue Dios mismo que vino a la tierra a tomar nuestro lugar, para perdonar nuestros pecados y darnos vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Las próximas semanas estaremos hablando de este Jesús. Nos ponemos de